Que el Señor los bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar, su casa, con su familia y traerles la palabra de Dios. Un saludo especial, como siempre, de mi querida esposa Damaris, de mis hijos Catherine y Josué Irión Jr. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la palabra de Dios. Su vida nunca más será igual después de este mensaje. Este mensaje se llama: la Biblia es poder de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es poder de Dios. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Va a transformar su vida. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. Regresar a leerla, escudriñarla, estudiarla, amarla, vivir en ella, caminar en ella, aprender, saber, conocer. La espada del Espíritu, que Pablo habló bien claro en Efesios 6:17. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en todo lo que es la armadura del cristiano que mencionó Pablo en Efesios capítulo 6. Abra la palabra de Dios conmigo, la Biblia, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. O sea, la simiente. Cuando usted oye la palabra de Dios, es plantada la simiente de la palabra de Dios en su corazón, por el Espíritu Santo, y ella crece, y ella da fruto. Entonces hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, por la palabra de Dios, la Biblia, que cambia, que transforma, que vive y permanece para siempre. Ella es indestructible. Versículo 24 dice: porque toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae. O sea, todo pasa. Todos los imperios, todos los gobiernos, todas las naciones, todo el orgullo, toda la soberbia, toda la vanidad, toda la altivez, la arrogancia, la prepotencia, todo lo del hombre pasa. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. En versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La Biblia dice bien claro, Salmo 119, que la palabra ha sido puesta en los cielos eternamente. Está eternamente decretada la palabra de Dios en los cielos y en la tierra. Ella es eterna. La palabra del Señor permanece. No dice: a lo mejor irá a permanecer, quizás, tal vez. Ella permanece. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando usted oye la palabra de Dios, ella cambia todas las áreas de su vida. Ella le transforma. Cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, ella tiene el poder y tiene la autoridad de transformar a usted. Tiene el poder y la autoridad de llevarle a un conocimiento extraordinario de Dios, porque la única manera que usted puede conocer a Dios y la única manera que usted puede conocer a Cristo es a través de la palabra de Dios. La Biblia y su poder es algo extraordinario, regenerativo, revitaliza, da vida. A veces usted está oyendo un sermón y las palabras que el pastor o usted está leyendo la palabra de Dios, ella sale de las páginas y queda impregnada en usted. Es la palabra viviente, es la palabra rema. Hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios. Primero hay la palabra logos, que es la palabra escrita, la palabra que usted lee. Segundo es la palabra rema, cuando el pastor o el ministro está predicando la palabra de Dios, y por la mañana quizá usted sacó una palabra y la misma palabra el pastor predicó y Dios confirma con usted la palabra. Ese es el rema. Hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios: logos y rema. Jesucristo es la palabra viviente, Juan 1:1, el verbo de Dios. Pero la palabra también es la palabra escrita, inspirada por Dios, según Timoteo 3:16, porque toda escritura es inspirada por Dios. O sea, los hombres la escribieron, sí, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. La Biblia es como ningún otro libro. Ella tiene la inspiración del poder del Espíritu Santo para siempre. Ella es eterna, ella es poder, ella es autoridad, ella cambia, ella transforma, ella trae vida.
ella restaura. El mayor poder que hay en el mundo no es el poder de las bombas, de los misiles y el poderío militar. No es el poder del ejército ni el poder de los aviones supersónicos, ni es el poder de los gigantescos tanques de guerra, ni el poder de los enormes navíos o portaaviones, o el poder político de Washington o de cualquier potencia mundial. Los 5 países miembros del Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas es Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Esos son los 5 países más poderosos del mundo. Pero usted ponga esos 5 países y todo el mundo junto. La palabra de Dios tiene mucho más poder que todos ellos puestos juntos. Porque la palabra de Dios irá a permanecer. Todas las naciones algún día terminarán. La palabra de Dios es poder, más que cualquier potencia mundial, más que cualquier gobierno. Es la palabra de Dios. El mayor poder que hay en el mundo es el poder de las Escrituras. El poder revelado de Dios en su palabra, la Biblia. Es el poder del único y verdadero Dios. Después de Él no hay otro Dios. Cuando usted predica la palabra de Dios, usted predica con poder, usted predica con autoridad. Y ella cambia, ella transforma, ella salva, ella restaura. Es el poder de la palabra de Dios. Entonces ponga esa palabra en su corazón. Cuando usted pasa tiempo con la palabra de Dios, ella le transforma. Cuando usted ora, usted habla con Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios habla con usted. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios es poder. Hebreos 1:3 dice, hablando de Jesucristo, el Hijo del cual sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Usted ve que la tierra no tiene ganchos. Ella está sostenida en el espacio, sola, no cae. Los científicos dicen lo que es todo el movimiento de las estrellas y de los cometas, las constelaciones y las galaxias. Pero es el poder de Dios que la tiene a ella sostenida. Es el poder de Dios, no es la gravedad. Los científicos llaman gravedad, pero es el poder de Dios. No tiene enganchos, es el poder de Dios que la mantiene. Dios la hizo, Dios la creó, la Tierra, los planetas, las constelaciones, los cometas, las galaxias, el mar y todo lo demás. Y todo es sostenido por el poder de Dios. Los océanos no caen por los lados, por el poder de Dios. Los científicos llaman gravedad, es verdad, es la gravedad, pero es por la palabra. ¿Por qué? Porque el Salmo 33, versículo 6 dice bien claro, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por el aliento de su boca, o sea, poder de Dios. Cuando usted oye la palabra de Dios, usted está oyendo poder de Dios para su vida. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted se está alimentando de una semilla incorruptible, una simiente, una semilla incorruptible adentro de usted, que no cambia, que es para siempre. En primer lugar, la palabra de Dios es poder para la salvación de los perdidos. Una persona solo puede convertirse cuando oye la palabra de Dios, se arrepiente, confiesa y vuelve hacia atrás. Usted tiene un libre albedrío. Usted tiene lo que es la capacidad de decidir, de hacer una decisión. Entonces la palabra de Dios, cuando ella es predicada, ella te transforma. 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sea la semilla, sino de la incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es el poder de la palabra de Dios y cuando usted oye, ella transforma a usted. Y tal vez usted no tenga a Cristo. Usted tiene que arrepentir, confesar de sus pecados, renunciar y entregar su corazón a Jesús. Y Él salvará su alma y escribirá su nombre en el libro de la vida. Una vez un hombre estaba en un casino en Puerto Rico. Había perdido todo lo que él tenía en el juego de cartas. Puso un revólver en su cabeza, iba a suicidarse cuando un joven pasó y miró por la ventana que él tenía un arma puesta en su cabeza. El joven regresó y tocó la puerta. El hombre abrió la puerta y no se había dado cuenta que tenía el revólver en la cabeza. Y el muchacho le dijo, ¿qué usted va a hacer? Le dijo, voy a quitarme la vida, voy a suicidarme, perdí todo lo que yo tengo en el juego de cartas ayer por la noche.
no tengo más nada por el cual vivir. El muchacho era cristiano y sacó un Nuevo Testamento y le dio a él y le dijo, lea. Este libro es el poder de Dios para transformar a usted, para cambiar su alma. Habló con él, le llevó a Cristo, el hombre se arrodilló, entregó su corazón a Jesús y el muchacho tomó el arma y entregó a las autoridades. El hombre no suicidó. Años y años después, este hombre que se iba a matar fue llamado al ministerio, era pastor. La iglesia se preparaba para recibir un joven evangelista. Cuando el evangelista llegó, el pastor lo reconoció y le dijo, tú eres el muchacho que me llevó a Cristo en el hotel cuando yo iba a matarme. El muchacho miró a él y dijo, y usted es el hombre que se iba a pegar un tiro en la cabeza, que Dios intervino para salvar su alma. Lo que es el poder de Dios, la palabra. Ningún otro libro tiene el poder como la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, es poder para la salvación de los perdidos. Poder. Ella es poder, ella transforma, ella cambia. Entonces usted tiene que poner esa palabra en su corazón. Cuando usted hablar a sus familiares, cuando usted hablar a una persona, no hable de política, no habla del tiempo, no habla de cualquier otro asunto. Usted puede introducir, pero hable la palabra, la Biblia, conozca la palabra, memorice la palabra, guárdala en tu corazón y hable los versículos de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque en su momento, en un momento de necesidad, esos versículos quedarán grabados en la memoria de esa persona, en el corazón de esa persona, y la palabra tiene el poder para cambiar a esa persona. Segundo lugar, la Biblia es el poder de Dios, es poder de Dios para la predicación del Evangelio. 1 Pedro 1, 24, 25 dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido predicada. En 1 Corintios 1, 21, Pablo dice, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es algo extraordinario. Usted predicar la palabra de Dios. Nosotros que hemos hecho en todos los continentes del mundo, sea en iglesias, sean ellas pequeñas, sean medianas, sean grandes, sea estadios, sea coliseos, sea gimnasios, en la calle, en cualquier lugar, cuando usted predica la palabra, es algo extraordinario el poder de la palabra, que una persona viene adelante llorando para entregar su corazón a Jesús, porque no fueron tus palabras, fue la palabra de Dios que cambió a esta persona. Eso es lo que tenemos que entender, es la palabra de Dios. Cuando usted predica, ella tiene poder. Por eso muchos predicadores se han descarriado, predican otras cosas que no interesan. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Usted tiene un tiempo limitado en el púlpito. Usted tiene que responsabilidad de predicar la palabra, redarguir, exhortar la palabra que cambia las personas. Un heraldo griego antiguo era un miembro oficial importante de la corte cívica en Grecia. Tenían voces fuertes de poder y autoridad, lo que les permitía a ellas ser escuchadas por las multitudes mientras hacían sus proclamaciones oficiales. También los heraldos tenían un papel de mantenimiento de la paz, resolviendo disputas cívicas, problemas que tenían entre ellos. Como representantes del gobierno griego, el heraldo de la antigua Grecia también tenía un papel religioso, ya que los dioses griegos y los gobernantes estaban muy entrelazados entre sí. Presta atención. La forma verbal de la palabra griega heraldo se abrió paso en el Nuevo Testamento como proclamar o predicar, pero la connotación de proclamar la palabra era diferente de anunciar el Evangelio. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra de Dios en su papel como pastor de Éfeso, tenía en mente el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Había algunos en la iglesia que estaban enseñando incorrectamente y causando problemas, y Timoteo necesitaba enseñar, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y con toda temblanza, con el poder de la palabra de Dios. Así como un heraldo griego hablaba con poder y autoridad cívica, porque el Estado le daba el poder, cuando tú y yo predicamos tenemos el poder de Dios, porque Dios nos da por su Espíritu Santo el poder para predicar. Entonces el heraldo, el predicador,
de la palabra de Dios debe hablar con autoridad divina y poder. Como Pablo, no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, dice Romanos 1:16. O sea, entonces el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuál Evangelio? La palabra. El Evangelio de Jesucristo, la palabra, tiene poder. El doctor J.I. Packer, gran escritor y teólogo inglés, que yo tuve el privilegio y el honor de oírlo personalmente en la conferencia de Billy Graham en Amsterdam 2000. Ese gran hombre dijo: la predicación tiene poder y autoridad solo cuando el mensaje viene como una palabra de Dios mismo. Solo cuando viene de Dios mismo. O sea, cuando el predicador está ungido, cuando hay poder, cuando hay autoridad, cuando hay cambio, cuando hay transformación. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia, tiene poder para la predicación del Evangelio. La Biblia es poder de Dios. Y tenemos nosotros que regresar a la palabra de Dios. Tenemos nosotros que regresar a las Escrituras, porque es las Escrituras que pueden llevar al hombre a la salvación. Pablo dijo bien claro a Timoteo: tú conoces las Escrituras y sabes que las Escrituras tienen poder para llevarte a la vida eterna. Conoce las Escrituras que te pasaron a ti. Entonces las palabras de Dios, la Biblia, las Escrituras, tienen el poder para llevarte a la vida eterna. Jesucristo mismo dijo en Juan 5:39, vosotros creéis que encontráis la vida eterna en las Escrituras. Muy bien, ellas testifican de mí. Jesús dijo, las Escrituras testifican de Él. Es la Biblia, la palabra de Dios. Tercer lugar, la Biblia es el poder de Dios para la sanidad de los enfermos. Salmo 1:7, versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra tiene el poder, y cuando usted la oye y usted conoce en la palabra de Dios, ella tiene poder para sanar a usted. Escuche eso y ponga esa palabra en su corazón. A menudo usted lee un versículo y usted piensa y usted pregunta: ¿esto es un mandato o es una promesa? Mientras que la Biblia está llena de ambos, promesas y mandatos, la diferencia entre los dos no es tan grande como pensamos. Cada orden o comando, por ejemplo, que Dios nos da, es una promesa a la inversa. Dios te da una orden, un comando, pero detrás de eso viene una bendición. Si usted obedece lo que Él ha dicho, viene una promesa de bendición. Cada comando o orden es una promesa, porque Dios nunca nos ordena a nosotros hacer nada antes de darnos y suministrarnos su poder y su fuerza. El predicador escocés Alexander MacLaren lo expresó de esa manera en su sermón en Juan 5. Él te dice: haz esto, y se compromete a darte poder para hacerlo. Todo lo que Dios ordena y nos da el poder y la fortaleza nos traerá una bendición. En Juan 5, 8, 9, Jesús dijo al hombre paralítico por 38 años, una orden, un comando: levanta y anda. Pero la bendición de que Él dijo levanta y anda estaba que el hombre fue sanado y se levantó y tomó su lecho y caminó. O sea, cada orden, cada palabra, cada mandamiento que Dios te ha dado a ti y a mí trae una bendición. Por eso la Biblia dice: y observarás las palabras de Jehová tu Dios para que vivas y tengas larga vida en la tierra, tú, tus hijos y tus descendientes. Siempre que Dios habla, escoja pues la vida y oiréis esos mandamientos, dice Deuteronomio 30, y los pondréis por obra para que viváis vosotros y vuestros hijos. Entonces, usted pone en práctica lo que la palabra dice, usted será bendecido. Usted desobedece, vendrán las consecuencias. Entonces, el orden de Jesús en Juan 5:8 a este hombre fue: levántate y anda. Pero la promesa de sanidad en el versículo 9 fue que este hombre, que esperaba por tanto tiempo su sanidad, 38 años, se levantó al instante, o sea, al momento, y fue sanado. Tal vez usted está enfermo hoy. El Señor puede sanar su enfermedad. El Señor tiene el poder para sanar. Hay aquellos que dicen que Dios no sana hoy, no conocen la Escritura, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, bien claro: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre, no cambia. Los que dan esta excusa que Dios no hace milagros hoy, que Dios no sana hoy, porque no tienen fe, porque no conocen la palabra de Dios. Entonces usted tiene que conocer la palabra de Dios, conocer. Sí, Dios sana,
A unos sana, a otros no. Dios es soberano, Él decide. Entonces usted tiene que poner esa palabra dentro de su corazón. Si usted está enfermo hoy, esa palabra es para usted. Isaías 53:4. Ciertamente, o sea, sin sombra de duda, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado de Dios, herido y abatido. Pero Él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que trajo nuestra paz, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos sanados. Usted ya fue sanado. No es que habrá una promesa para usted ser sanado. Usted ya fue. Isaías escribió 800 años antes de Jesús nacer. Fuiste sanado. Cuando usted cree la palabra de Dios, usted recibe lo que es el milagro de Dios. Todo es fe. Cuando Jesús sanaba a alguien, decía, sea hecho de acuerdo a tu fe. Sea hecho de acuerdo a tu fe. Grande es tu fe. Grande es tu fe. Ve, tu fe te ha salvado. Ve los evangelios y lea la palabra de Dios. Entonces, el castigo de nuestra paz, todo lo que sufrió, la corona, fue escupido, la cruz, los tormentos de lo que es quedar 6 horas en aquella cruz, llevando nuestros pecados y sanando nuestra enfermedad, el castigo de nuestra paz, todo lo que sufrió es para que usted viva en bendición, para que usted viva en sanidad. Claro que somos humanos, que de vez en cuando iremos enfermarnos, que de vez en cuando tendremos problemas. Dios usa a los médicos también. Dios da sabiduría a los médicos. Lucas era médico. Entonces Dios da sabiduría a los médicos, da sabiduría a los científicos para crear las medicinas. Aquí nadie es fanático. Usted solamente tiene que creer lo que la palabra de Dios dice. Dios usa a los médicos, pero cuando los médicos ya no pueden hacer nada más, entonces Él actúa. Primero es ir a Él antes de ir a los médicos. Ve a Él. Ve a Él. Ve a Él. Él tiene el poder para sanar tu enfermedad. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos la justicia, porque cuya herida fuese sanado. Aquí en un versículo solo está la expiación y está la sanidad. Expiación por el pecado. El pecado es expiado, pero la enfermedad no es expiada, porque la enfermedad no es pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces el pecado fue expiado en la cruz. Jesús llevó nuestros pecados. Y en la cruz Él sanó nuestras enfermedades. Entonces la palabra de Dios es poder. Ponga esa palabra en su corazón. Proverbios 4, versículos 21 y 22. Y guardaréis los mandamientos del Señor, porque es vida y medicina a tu cuerpo. Lea Proverbios 4, versículos 21 y 22. La palabra es vida y medicina a tu cuerpo. La palabra de Dios, por lo tanto la Biblia, es poder de Dios para la sanidad de los enfermos. Es poder de Dios. Basta usted creer en ese poder. Basta usted creer en la autoridad. Creer en lo que está escrito. Creer. Nosotros los humanos damos un montón de excusas. Cuando la persona no tiene fe, la persona no conoce a Dios, la persona no conoce las escrituras, no ora, no ayuna, no busca. Todo da excusa. ¿Por qué? Porque no creen en el poder de Dios que Él puede hacer. Por ejemplo, usted va a un médico. Usted lo ve quizá una vez cada 6 meses o una vez al año. Yo voy una vez al año porque Él tiene que tener la autoridad para hacer el examen, un físico que se llama, un examen físico de todo, una vez al año. Y cuando Él da una receta, usted no entiende la letra del doctor, porque nadie entiende la letra de un médico. Y usted va al médico una vez al año o una vez cada 6 meses, cuando usted necesita. Pero cuando Él le da una receta, usted toma la receta, usted no entiende la receta, usted no sabe qué medicina le dio, pero usted lo lleva a la farmacia, el CVS o Rite Aid, cualquier farmacia. Y usted compra la medicina y usted la toma. ¿Por qué? Porque usted creyó en la palabra del médico. ¿Y cuántos médicos han dado la medicina equivocada que la gente se ha muerto? Sin embargo, usted no conoce a este hombre porque usted lo ve cada 6 meses o una vez al año de vez en cuando. Pero usted cree que Él le dio una prescripción, la receta que usted no entiende el nombre de la medicina. Solo los farmacéuticos lo pueden leer. Le dio una medicina y usted la toma porque usted cree que Él dio la medicina correcta. ¿Y cómo usted no va a creer en el poder de la palabra de Dios? Que Dios nunca se equivoca, que Dios nunca, jamás te va a decir algo que no es.
¿Cómo usted va a creer más en la palabra de una persona y no creer la palabra de Dios? Claro que vamos al médico. Lo conocemos por años, por lo menos el mío, muchísimos años. Sabe que no te va a hacer daño, pero es humano, puede cometer una equivocación. Pero se toma esta palabra que está aquí, la Biblia, y se toma cualquier pomo de medicina y abajo del pomo de medicina va a decir así: contraindicaciones. Si usted tiene alérgico a la penicilina o a esa medicina, tiene contraindicaciones, cualquier medicina. Pero se toma esa palabra que está aquí y escrito abajo está: no hay contraindicación, ella es perfecta. La palabra de Dios es perfecta. Perfecta es la palabra de Dios para usted. Entonces, sea sanado hoy en el poder de la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Sea sanado hoy en el poder de la autoridad de su nombre. En el nombre de Jesús, crea en el Dios que no falla. Crea en el Dios que te puede levantar ahora mismo. Crea en el Dios que puede sanarte de cualquier enfermedad que usted tenga. Cuarto lugar, la palabra de Dios es poder para la liberación de espíritus malignos. Mateo 8:16 dice: y caída la tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y con su palabra, ahí está, y con su palabra echó fuera los espíritus y sanó a todos que estaban enfermos. Su palabra. Usted va en Apocalipsis 12:11, bien fácil, 12:11, al invés de ser 11:12, 12:11, y usted va a encontrar: ellos vencieron por la sangre del Cordero y por el poder de la palabra y del testimonio de ellos. La sangre de Cristo y el poder de la palabra tiene el poder de echar fuera espíritus malignos, sea la atadura que usted tiene. Ramona era una chica que creció en un hogar lleno de problemas. Su madre fue cristiana y su padre fue un alcohólico abusivo. Cuando era adulta joven cometió muchas equivocaciones inesperadas. Se casó varias veces y descendió, al igual a su padre, al alcoholismo. Una noche ella estaba en un hotel en Pagoda, en Hawái, y ella vio una Biblia de los Gideones, y ella tomó la Biblia y llevó consigo. 2 años después ella empezó a leer el Nuevo Testamento. Y dice ella que la palabra de Dios era como que las letras saltaban de las páginas y cobraban vida. Y le hablaban a ella. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida, es poder. ¿No dice Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva. Que la palabra de Dios es viva, es poder. Dice ella que las palabras saltaban de la hoja y iban a su mente y a su corazón y le abrieron los ojos. Y dijo ella: Dios me limpió de la ira y el resentimiento que yo tenía en contra de mi padre. Dios me hizo libre, me cambió drásticamente. Y ella tuvo el poder de cuidar a su padre en los últimos días, el privilegio de cuidar a su padre en los últimos días y de dirigirlo a Cristo antes de su muerte por el poder de la palabra de Dios. Entonces la gracia y el poder de las Escrituras es un rayo de luz que puede penetrar en cualquier oscuridad, iluminar cualquier corazón, cambiar cualquier vida. Los brazos de Dios están siempre abiertos, independiente de lo que usted haya hecho, desde cuando usted crea en la palabra de Dios. Cuán bendecidos somos cuando recibimos perdón y liberación. ¿Y cómo usted recibe perdón y liberación? Yendo a la cruz, leyendo en su palabra que Él puede hacer usted libre de todo espíritu malo, toda atadura, todo pecado, sea de ahora, del pasado, todo vicio, sea de droga, sea alcohol, sexual, pornografía, depresión, tristeza, traumas emocionales. El Señor te hace libre por el poder de la palabra de Dios. Entonces la palabra tiene poder de hacer usted libre. La palabra tiene poder de echar fuera todo espíritu maligno. Sea libre hoy, ahora, en el poder de la palabra de Dios. Y quinto lugar y último lugar, la Biblia es poder de Dios para nuestra santificación. Jesús, hablando en Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única verdad que usted puede ir al cielo está aquí. No son por los escritos místicos del Oriente, ni por el Corán y ninguna otra escrituras, entre comillas. La única verdad está aquí. Buda al final de su vida dijo: todavía no he encontrado la verdad. Mahoma dijo: estoy a búsqueda de la verdad.
Hare Krishna dijo, no sé lo que es la verdad, pero Jesucristo dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre a no ser por mí. Él es la verdad única, la verdad absoluta. Y cuando usted cree en esa verdad, como dice Salmo 119, tiene el poder de purificar su vida, de purificarlo, de limpiarlo. En el siglo XIX hubo un grupo de cristianos que por su ética e integridad marcó profundamente la época, promoviendo grandes avivamientos en muchas ciudades. Eran llamados los puritanos. Visto por mucha gente como un grupo sectario presbiteriano que interpretaba las escrituras con seriedad y rigor y vivían en santidad y rectitud delante de Dios. Sus pastores, sus ministros desenvolvían el ministerio de una manera transparente e irreprensible. Jonathan Edwards, el gran predicador puritano y avivalista de la Nueva Inglaterra, el que predicó el gran sermón Pecadores en las manos de un Dios airado. Él dijo, un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. Y yo he visto que un hombre santo, los hombres que Dios más usa hoy en día son hombres que viven en integridad, que viven en rectitud, que viven en honestidad en su vida personal, honestidad en su familia, rectitud en sus finanzas, rectitud en su ministerio. Son hombres calibres, íntegros, hombres de Dios. Los hombres que más cambian vidas son hombres santos en su manera personal de vivir. Son una cosa sola en su casa y en el púlpito. Una vida transparente, una vida de poder. Cuando usted predica la palabra de Dios que es pura, cuando usted es puro, la palabra de Dios usa usted. Hay dos palabras para la palabra santidad, santo, y después la palabra santificación. Somos santos porque Cristo es santo. Es un estado, santidad. Somos santos porque Cristo es santo. Es un estado. Somos santos. Él nos hizo por Él, por sus atributos, por lo que Él hizo en la cruz, por su obra expiatoria, somos santos. Pero santificación es diferente. Santificación es un proceso. Un proceso. Proverbios 4:18 dice, el justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. O sea, estamos en un proceso. Cada día Dios cambia y nos limpia áreas de nuestro corazón que necesitamos cambiar. Es un proceso. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder para hacernos santificar. En el proceso de la santificación, la Biblia es poder, es autoridad. Vamos a orar ahora. Junte su familia, sus hijos y vamos a orar. Y después que yo terminar, quédese unos momentos más, por favor, y vea ese pequeño anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Ahí mismo donde usted está, incline su cabeza. Vuelva ahora a la palabra de Dios. Vuelva, que sea un año de victoria, un año de poder, un año de autoridad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra cambia, sabemos que tu palabra transforma. Tu palabra es, Señor, para ser predicada. Tu palabra es para la salvación de los perdidos. Tu palabra es para la sanidad de los enfermos. Tu palabra echa fuera espíritus malignos. Y tu palabra es para nuestra santificación. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ahora que a través del poder de la palabra de Dios, mis hermanos sean transformados, cambiados, completamente, Señor, llenos del poder del Espíritu Santo, al observar, al cuidar, al obedecer la palabra de Dios. Tu palabra que dice, y pondréis por obra y obedeceréis mis mandamientos, mis preceptos, para que viváis, para que te vaya bien tú y tus hijos y tu descendencia después de ti. Señor, ayúdanos a poner en práctica, no ser solamente oidores, pero hacedores de la palabra de Dios, como dice Santiago 1:22. En el nombre de Jesús, ahora, que tu palabra sea impregnada en la mente y en los corazones de mis hermanos. Sane los enfermos, quiebra todo el poder del diablo, todo espíritu maligno ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo ataque del diablo, toda brujería, toda hechicería, toda santería, todo vudú, toda magia negra, todo satanismo, toda obra maligna contra mis hermanos, contra nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hijos, está atado y está destruido por el poder de la palabra de Dios. Y enviamos tu palabra, para que tu palabra, Señor, ahora mismo haga el efecto. Como un martillo, dice tu palabra en el libro de Jeremías. Tu palabra es martillo, dice Jeremías 23, que rompe la roca. Y es fuego, Señor, que devora. En el nombre de Jesús te pedimos esto por la fe, en el poder de la autoridad de tu nombre. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.
Quédense, por favor, para mirar este corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Y muchas gracias por tomar su tiempo. Bendiciones a usted y su familia. Muchas gracias. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros en nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, en nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales.
llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.